La humanidad estuvo al borde de la extinción 4 veces en la historia, y nadie sabe cuándo llegará la próxima. El tema de hoy es la peste negra. ¿Están listos para enfrentar el verdadero rostro de la historia? Imagina abrir los ojos por la mañana y descubrir que la mitad del barrio desapareció sin un único ruido. No hubo explosión, no hubo desastre. Solo una muerte silenciosa que se movía entre ciudades, más rápida que cualquier ejército. En 1348 esto no era un cuento, era la rutina diaria. La peste negra borró 200 millones de vidas en apenas 4 años. El mundo nunca volvió a ser el mismo, y ahora vas a descubrir cómo una única pulga, sí, una pulga, desencadenó el mayor colapso de la humanidad. Pero para comprender el desastre, primero debes mirar la vida de esa época. Olvida la comodidad moderna, sin agua limpia, sin atención médica, sin higiene. La Europa de 1348 no era un continente, era una fosa común a punto de llenarse. Imagina vivir en un cuarto diminuto, helado y sin una sola ventana. Esa era la vida de millones. Imagina vivir en un solo cuarto con tu familia y todos tus animales. El aire cargado de orina, sudor, basura y muerte acumulada por generaciones. ¿Enfermedad? No había médicos, solo un barbero dispuesto a abrir tus venas con un cuchillo oxidado porque creía que tu sangre estaba corrupta. ¿Dolor? Lo único posible era morder un pedazo de madera. ¿Agua? Solo podías rezar para que el pozo no estuviera contaminado. Por eso hasta los niños bebían vino. La comida era una mezcla de pan con moho, carne en descomposición y vegetales cultivados en desechos humanos. El hambre tenía nombres diferentes en cada región de tan común que era. Pero lo más peligroso no era la pobreza, era la ignorancia absoluta. Enfermedades que hoy curas con una simple pastilla, antes mataban familias enteras. Los terremotos eran vistos como castigos divinos y las enfermedades como aire maldito. La Europa de 1348 estaba formada por pueblos hambrientos, analfabetos y agotados. Con guerras constantes, niños que no llegaban a la infancia y adultos considerados ancianos a los 40 años. Nadie lo sabía, pero la muerte ya estaba viajando, acercándose al objetivo ideal. En octubre de 1347, un barco tocó las costas de Sicilia. No traía mercancías, traía el colapso. Imagina la escena, un navío genovés entrando al puerto, aunque algo no encaja. No hay voces, no hay pasos sobre la cubierta, solo un silencio que anuncia tragedia. Cuando los funcionarios pisaron la cubierta, sintieron que habían entrado en el infierno. Cuerpos sin vida por todas partes. Los sobrevivientes gemían con enormes bubones negros en el cuello, vomitando sangre, delirando, pidiendo que todo terminara. Intentaron aislar el barco, pero el destino ya estaba sellado. La muerte había tocado tierra sin hacer ruido, y ninguno de ellos sabía que estaban frente al verdugo más letal de la humanidad, la bacteria pestis, minúscula, 1000 veces menor que un grano de arena, pero poderosa como para derrumbar imperios enteros. Olvida la idea que tienes de una guerra. Este enemigo no necesitaba soldados ni armas. Tenía algo mejor, un transporte perfecto. Pulgas diminutas que se alimentaban de la sangre de las ratas. Wide Cinematic 16x9 Scene. October 1347. A Genoese ship approaches the coast of Sicily. The sea is calm, the sky cloudy, and the ship moves unnaturally silent. Wide shot of the harbor, fishermen freeze as they notice the vessel drifting in without voices or footsteps. A heavy, eerie silence fills the air. Cuando una pulga mordía a una rata infectada, la bacteria se multiplicaba tan rápido que bloqueaba por completo su estómago. Desesperada por comer, la pulga comenzaba a atacar todo lo que se moviera. Las ratas caían muertas, las pulgas saltaban a los humanos y la cadena del desastre se ponía en marcha. Lo que convirtió Iso en una tormenta perfecta fue algo simple.
Las ratas dominaban Europa. Casas, barcos, almacenes, templos, estaban en todas partes. La Europa medieval era un reino de ratas y, por lo tanto, un paraíso para las pulgas. Así, la peste se movió a la misma velocidad que el comercio. En la Edad Media, cada barco, cada caravana y cada feria se transformó en un arma silenciosa. Sicilia cayó en pocas semanas, seguida por Génova, Venecia y Florencia. Mientras la población caía como dominós humanos, los ricos huían al campo llevando consigo todo, incluso, sin saberlo, sus pulgas. Entonces comenzó lo impensable. En solo 3 días, alguien sano podía convertirse en un cadáver. El primer día amanece con un simple dolor de cabeza. Debe haber sido el vino, piensas. Sigues tu rutina, conversas, abrazas a tus hijos, ignorando que tus horas ya están contadas. El segundo día, la fiebre te golpea como un tren sin frenos. Tu cuerpo arde como si hubiera fuego por dentro, pero tus huesos tiemblan de frío. Bajo la piel empiezan a brotar masas oscuras, duras, dolorosas, crecientes. La piel se estira hasta el límite. Tus movimientos se vuelven torpes, insoportables. Al tercer día vomitas sangre espesa y negra, con sabor metálico. Tu aliento es el olor mismo de la descomposición. Tu cuerpo falla. Las heces se vuelven oscuras y líquidas. Tus uñas y labios cambian de color. Manchas negras invaden tu piel como quemaduras internas. Así nació el nombre peste negra. Pero lo más aterrador no era el sufrimiento físico, sino la mente rompiéndose. Ves sombras que no existen, oyes voces, llamas por muertos que ya no están. Tu identidad se derrite junto con tu carne, hasta que llega el silencio. Esto se repetía hogar tras hogar, calle tras calle. Florencia perdía a miles por día, París, centenares, Londres, tantos que dejaron de llevar registro. Y los médicos fueron de los primeros en morir. Aquellas máscaras de pico no salvaban a nadie. Los médicos llenaban los picos de sus máscaras con hierbas fragantes, convencidos de que el aire corrupto causaba la peste. Pero nada funcionaba, absolutamente nada. Sangrías, hierro ardiente, oraciones, amuletos, todos inútiles. Algunos incluso sugerían dormir de pie. Otros aconsejaban correr desnudo, gritar hechizos, comer piedras preciosas molidas o beber orina de virgen. La medicina medieval era trágicamente impotente frente a la muerte. Las ciudades se volvieron trampas mortales. Cuanta más gente vivía junta, más rápido corría la peste. Mercados cerrados, talleres silenciosos, escuelas vacías. El sonido de la vida fue reemplazado por gemidos, gritos y campanas fúnebres. Entonces llegó lo impensable. Los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que podían enterrarlos. Hogares enteros desaparecían en cuestión de días. Vecindarios enteros se volvieron ciudades muertas. Los sepultureros no soportaron. Caían antes de terminar una tumba. Las familias enterraban a sus propios muertos, pero si entierras a tu padre hoy y a tu madre mañana, ¿cómo sigues adelante? En Florencia cavaron fosas gigantescas. Los cuerpos se apilaban como capas monstruosas. Tierra, cuerpos, sin identidad, sin rezos, sin dignidad. El olor era una tortura. Carne podrida, cal ardiente, muerte en el aire, moscas formando nubes oscuras, perros salvajes devorando lo que encontraban. Y entonces la sociedad se apagó por completo. Sin panaderos no había pan. Sin herreros no había herramientas. Sin soldados no había orden. Sin sacerdotes no había esperanza. La ley dejó de existir. ¿Quién iba a detenerte? ¿Quién iba a juzgarte? ¿Quién iba a preocuparse? Las casas abandonadas fueron saqueadas, las mujeres atacadas, los niños dejados a su suerte. El dinero se volvió inútil. ¿Para qué sirve el oro si no hay nada para comprar? Con los comerciantes muertos y los caminos desiertos. Las familias dejaron de ser refugio y se volvieron extrañas. Boccaccio relató escenas terribles.
padres que huían de hijos agonizantes, hijos que abandonaban a padres enfermos, esposos que escapaban dejando a sus mujeres solas para morir. El instinto de sobrevivir venció el vínculo familiar. Sus palabras quedaron para siempre. Pueblos enteros desaparecieron sin guerra. Simplemente dejaron de existir. Casas vacías, campos abandonados, solo el viento caminando donde antes había vida. Las cifras son brutales. Inglaterra perdió el 60% de su gente, Francia el 50%, Alemania el 40%. Europa, entre 75 y 200 millones de vidas apagadas. Para comprenderlo, imagina que en una hora la mitad de tu país desaparece. La mitad de tus amigos, tus parientes, tus escuelas, tus hospitales, la mitad de tu mundo. Parecía un impacto de meteorito. Pero el culpable no vino del cielo, vino en el cuerpo de una pulga. Y cuando la gente entendió que ni Dios, ni reyes, ni médicos tenían poder ante eso, la mente humana se quebró. Imagina que la mitad del mundo cae muerta sin explicación alguna. Ninguna mente soporta eso. Y cuando millones se quiebran al mismo tiempo, surge algo aún peor que la peste: la locura colectiva. Los primeros en aparecer fueron los flagelantes, grupos que cruzaban ciudades azotándose hasta destrozarse. Látigos con puntas de metal abrían su piel. La sangre dejaba rastros encarnados en las calles. Creían que Dios castigaba a la humanidad y que solo el dolor extremo podía apaciguar esa furia divina. Imagina cientos de cuerpos desnudos, ensangrentados, gritando oraciones mientras se mutilan. Niños presenciando cómo sus padres se desgarran. Familias enteras marchando en esta procesión de demencia. Y aún así, esto era apenas el comienzo. La gente necesitaba un enemigo visible, alguien para culpar. Y lo encontraron rápido, los judíos. Envenenaron los pozos. Sirvientes del diablo. Ellos trajeron la maldición. No importaba la verdad. Los judíos morían igual que los cristianos, pero la razón ya había muerto. Entonces comenzó uno de los mayores pogromos medievales. Miles quemados en Estrasburgo. Comunidades enteras destruidas en Mainz y Colonia. Vecinos que antes saludaban, ahora quemaban casas con familias dentro. Y la histeria siguió creciendo. Cualquiera que no encajara se convirtió en blanco. Gitanos, mendigos, extranjeros, discapacitados, leprosos. Las curanderas fueron declaradas brujas, torturadas hasta confesar absurdos pactos demoníacos. La Inquisición quemó a decenas de miles. La paranoia consumió todo. Vecinos delatando vecinos, hijos entregando a padres, maridos traicionando a esposas. En esa época, un simple gesto podía condenarte. Una mirada rara, un movimiento nervioso, incluso intentar protegerte del contagio podía ser tomado como brujería. La paranoia dio origen a algo aún más oscuro: los cultos de la muerte. Para estos grupos, la peste no era una tragedia sino una liberación. Hacían rituales en cementerios, participaban en orgías macabras, bebían sangre de cadáveres convencidos de que así se volverían inmunes. La locura colectiva se transformó en rito. Algunos grupos adoptaron rituales extremos. Unos practicaban canibalismo sagrado, otros se lanzaban por precipicios en suicidios colectivos. Muchas familias preferían morir juntas antes que dejar que la peste las destruyera una por una. Ni siquiera la iglesia resistió. Quien debía dar consuelo huyó aterrorizado. Sacerdotes abandonaron sus parroquias, obispos se escondieron en monasterios remotos y el Papa se encerró en Aviñón, negándose a recibir a cualquiera. Las plegarias se volvieron gritos. Las misas, escenas de histeria colectiva, personas temblando, cayendo al suelo, balbuceando idiomas inexistentes, creyendo estar poseídas. Europa se transformó en un continente trastornado. Personas que vivían con normalidad un día antes, al siguiente vagaban como visionarios del fin del mundo, atacando a cualquiera por puro terror. La peste se volvió una sentencia. Un estornudo significaba muerte, una mancha en la piel significaba fuego.
La sociedad no luchaba contra la enfermedad, sino contra su propia sombra. La peste destruyó la Edad Media, pero también parió un mundo nuevo. Cuando los gritos se apagaron y el olor de la muerte finalmente se disipó, algo inesperado ocurrió. El orden entero se había invertido. La mano de obra valía más que nunca, y por primera vez los campesinos tenían poder. No había suficientes señores, ni soldados, ni cadenas para mantenerlos sometidos. Los campesinos hablaron: no trabajaré gratis, no dormiré en un establo, no me inclinaré ante usted. Y los señores aceptaron. El feudalismo cayó como un castillo de naipes. En Inglaterra apareció ropa colorida. En Francia la carne volvió a los platos. En Alemania los campesinos compraron tierras. Pero la mayor revolución ocurrió en la mente humana. La peste mató por igual a obispos y mendigos, ignoró coronas y reliquias. Demostró que ningún poder era absoluto. La autoridad divina murió junto con la peste. La Europa posterior a la peste experimentó un despertar intelectual inesperado. Las universidades empezaron a debatir textos que antes eran intocables. Los artistas volvieron sus pinceles hacia la vida real. Rostros, calles, emociones. Los comerciantes cuestionaron abiertamente las prohibiciones de la Iglesia sobre los préstamos y el dinero. El conocimiento dejó de ser un tesoro encerrado en monasterios. A medida que la gente común aprendía a leer, las viejas estructuras mentales se desmoronaban. Era el nacimiento de una nueva forma de pensar. Las mujeres empezaron a ocupar espacios en el comercio. Los jóvenes ya no aceptaban todo sin cuestionar, desafiaban a la tradición. Y entonces llegó uno de los mayores giros de la humanidad, la imprenta. La máquina de Gutenberg, creada en 1440, no apareció por casualidad. Fue hija directa del mundo transformado por la peste. Un mundo donde la autoridad ya no era absoluta y donde la gente exigía respuestas. Lo que se propagó esta vez no fue muerte, sino ideas. Los libros viajaron como un nuevo tipo de contagio, iluminando mentes y remodelando a civilización. Las ideas, que antes viajaban a paso lento durante décadas, comenzaron a recorrer Europa en pocos meses. Las ciudades explotaron en tamaño. Sin cadenas feudales, la población se volcó a los centros urbanos. Florencia se transformó en la cuna de un nuevo mundo. Londres ascendió como un gigante del comercio. París brilló como el corazón intelectual del continente. Y entre las ruinas del feudalismo emergió un nuevo sistema: el capitalismo. Los comerciantes, libres por primera vez, pudieron acumular riqueza y moldear el futuro económico. Con el surgimiento de los bancos, la economía cambió para siempre. Ya no mandaban los juramentos, sino los contratos. El arte también renació. Lo que antes era únicamente religioso se transformó en la representación de personas reales, emociones reales, paisajes reales. Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael fueron hijos directos de esa transformación. La ciencia despertó con fuerza. Sin el peso absoluto de la Iglesia, Copérnico pudo desafiar los cielos. Galileo pudo observar los astros. Newton descifró las leyes invisibles del universo. La medicina dejó atrás la superstición. La peste demostró que la fe no curaba heridas. Los médicos estudiaron anatomía real y los hospitales comenzaron a centrarse en sanar cuerpos, no almas. Pero lo más profundo fue el nacimiento de la idea de progreso. Durante siglos se creyó que lo mejor estaba en el pasado. La peste reveló que el futuro podía ser mejor, que el cambio era posible, que la humanidad podía evolucionar. En menos de 2 siglos, América fue descubierta. La pólvora transformó la guerra. El telescopio abrió el cielo. La circulación sanguínea fue entendida. La peste negra no solo destruyó la Edad Media, creó el mundo moderno. Y no fue la primera, ni será la última. Lo más aterrador no es que ocurriera hace 700 años. Es que puede suceder otra vez. La verdad es que ya vivimos esto. En 2020, un virus nacido en una ciudad remota paralizó al mundo entero en cuestión de semanas. Calles vacías, vuelos cancelados, economías en ruinas, millones de vidas perdidas.
y pocos entendieron que estábamos repitiendo la historia. Los mismos patrones psicológicos y sociales de la peste negra revivieron en pleno siglo XXI. Primero, la negación. Están exagerando. No nos afectará. Estamos preparados. Luego, la búsqueda de culpables, ataques racistas, acusaciones políticas, conspiraciones y paranoia. Exactamente como en 1348. Después, el colapso. Hospitales saturados, sistemas fallando, gobiernos en caos. 7 siglos después, la humanidad reaccionó igual. Y en el fondo, todo nació de la misma ilusión. Creer que somos invencibles. Nos gusta pensar que somos superiores, más racionales, más preparados, más científicos. Pero cuando la realidad golpeó, reaccionamos igual que en la Edad Media. Pánico, negación, culpa. COVID no nos hizo diferentes. Solo reveló lo parecidos que seguimos siendo. Y la verdad es dura. Sobrevivimos por suerte. COVID mató millones. La peste negra, más de 100 millones. Ahora imagina un virus tan contagioso como la COVID y tan letal como la peste. ¿Crees que una sociedad dependiente de Internet, energía, bancos y satélites podría resistir? Un colapso digital global sería más devastador que cualquier peste histórica. Sin comunicación, sin sistemas, sin orden. Bastarían días para que todo se desmoronara. Lo peor, no aprendimos nada. Después de la pandemia se recortaron presupuestos, se cerraron laboratorios, se despidieron expertos. La historia no se copia, pero rima. Y la próxima rima podría ser el final. Porque la peste negra no fue un accidente. Fue parte de un ciclo que siempre volta. La peste de Justiniano en el siglo VI, la peste negra en el XI, la gripe española en el XX, la COVID en el XXI. Todo apunta a una misma verdad. Las pandemias son cada vez más frecuentes y cada vez más peligrosas. Así que te pregunto, cuando llegue la próxima, porque llegará, ¿volveremos a caer en el miedo, la negación y el caos? ¿O finalmente aprenderemos lo que la historia lleva siglos tratando de enseñarnos? La decisión es nuestra. El tiempo, no. Si este video cambió tu forma de mirar el mundo, deja tu like y compártelo con alguien que necesita escucharlo. La próxima vez, quizá no haya segunda oportunidad. Si quieres conocer los momentos en que la humanidad estuvo a punto de desaparecer, suscríbete al canal. La historia está llena de advertencias y las ignoramos una y otra vez. Recuerda, conocer la historia no es mirar al pasado, es prepararse para sobrevivir al futuro. Porque los que no aprenden, repiten. Y la próxima repetición podría ser la última. Si quieres conocer los momentos en que la humanidad estuvo a punto de desaparecer, suscríbete al canal. La historia está llena de advertencias y las ignoramos una y otra vez. Recuerda, conocer la historia no es mirar al pasado, es prepararse para sobrevivir al futuro. Porque los que no aprenden, repiten. Y la próxima repetición podría ser la última.